Hola, ¿cómo están, mujeres sustentables? Hoy tengo una invitada muy especial. Se trata de Irene Wise de Argentina y hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es el cambio climático y el poder femenino. Ustedes saben perfectamente que, bueno, no sé qué tan perfectamente todo el mundo, pero hoy, por ejemplo, se cayó Instagram en la tarde y pasa que de repente no sabíamos qué ocurría con esto, que estábamos tan acostumbrados a tenerlo siempre a la mano y desaparece. Un poco eso, esa sensación de cambio de mundo de un día para otro es un poco para mí lo que pasa con el cambio climático. Y quería comentárselos, porque uno como ser humano es un ser de hábitos, es un ser de costumbres, y la vida siempre va cambiando, ¿cierto? Pero el cambio climático es como algo radical. Entonces, no, cuando llegue, cuando de repente nos demos cuenta que ya no podemos volver atrás a la rutina que estamos acostumbrados, a eso que para nosotros era tan natural, como el tema de las estaciones bien marcadas, o que cierto lugar en el mundo tenga ciertas condiciones, o que ciertos animales estén en ciertos hábitats. El cambio climático viene a borrar todo eso, a cambiar todo, a hacer que lugares completos desaparezcan, que especies completas desaparezcan. Son transformaciones radicales en el mundo. Y por eso es que quiero que conversemos con una experta, que es Irene. Ay, ahí dice, así es, ella me lo confirma y ya está conectada, así que la voy a invitar inmediatamente a transmitir conmigo. A ver, ahí está. Para empezar este vivo junto a Irene Weiss. Ella, hola Hola, Irene, ¿cómo ¿cómo estás, estás? Valen? ¿Todo bien? Muy bien. Acá todo ¿Me ves bien? perfecto. Voy a tratar de poner un poco más de luz, a ver. ¿Me ves bien ahí? No sé, parezco medio oscura, pero me veía mejor antes de transmitir, pero ¿me ves bien? ¿No hay problema? Sí, sí, te veo perfecto, no hay problema. Ok. Bueno. No, te decía que sí, reconfirmo lo que vos decís, lo ratifico 100% porque pensá que esto que se cayó hoy, no solo Instagram, Facebook y bueno, y WhatsApp, que Y sabemos que WhatsApp, son del sí. mismo dueño, sí, son del mismo dueño, esto puede llegar a ocurrir más seguido inclusive por el tema del calentamiento global. Parece una cosa que no tiene nada que ver, pero estamos usando tanta huella de carbono con todas estas redes que ni nos damos cuenta, estamos permanentemente conectados todo el tiempo y es así como decías, uno está habituado ahora que parece inimaginable pensar otra situación. Yo a veces converso con mis hijos, que ya son grandes, todos tienen más de 30 y pico, y me decían, cómo podías vivir sin tecnología? Bueno, vivía sin tecnología, me pasaba horas en la biblioteca de la universidad estudiando, ahora con internet tenés todo resuelto. Así es. Bueno, pero igual tenía cierta magia la infancia sin tecnología, porque era más de juegos afuera, era más de amistades, de verse más, de más salidas al cine, tenía otro encanto la nostalgia de los años pre, pre tanta comunicación. Así es, exactamente. Sí, yo recuerdo de chica jugar al elástico, saltar a la soga, correr en los recreos a la mancha. Leer mucho en los libros, tocar, sentir el olor de la tinta, el papel. O sea, es diferente que los ebooks o que todo lo que es digital. Tenía cierto encanto y es cierto, había más comunicación. Fíjate que ahora tenemos más conexión virtual, pero la gente está mucho más solitaria. Es increíble. Exacto. A mí también me da la misma impresión. Así es. Y bueno, y la pandemia también viene a traernos un poco eso, ese otro cambio que también surgió, que fue como acercarnos casi obligadamente entre nuestros núcleos familiares por este encierro que conlleva estar protegiéndose del virus.
Cierto, exacto. Armar nuestras propias burbujas. Antes que sigamos, quiero contar algo que, bueno, ya lo dije en otro vivo que tuvimos, que siempre es un placer conversar contigo, pero como el público se renueva, como dice una conductora, una conductora argentina, voy a comentar que tengo un gran cariño por tu país, porque cuando hace muchos años, yo ahora ya me jubilé de investigadora, me quedé con las cátedras universitarias nada más, pero cuando yo era investigadora, trabajé mucho tiempo en la Patagonia, hicimos un convenio, estaban construyendo la autopista austral, la carretera austral de ustedes, porque antes había que ir con todo el tiempo con balsa, cruzar Claro. entre... Entonces, para poder estudiar los lagos del sur, de un lado de la cordillera y del otro, hicimos un convenio con la Universidad Austral de Chile y venían ellos mucho para acá, nosotros íbamos para allá, no había la tecnología que hay hoy. Entonces, la verdad que me han tratado siempre tan bien en Chile, me acogieron con un cariño inmenso, que no, eso no me lo olvido. Así que lo quería decir, porque creo que te lo comenté en otro vivo anterior, pero bueno, para la gente nueva que se fue sumando. Sí, la verdad es que yo siempre te he escuchado decir eso y me alegra porque, bueno, de repente los chilenos y los argentinos tenemos nuestros problemas, pero no, la verdad es que sí hay harto cariño por nuestros hermanos trasandinos. En ciencia, vos sabés que en ciencia nunca tuvimos esa diferencia. Sí hubo por ahí en temas políticos, de límites, ¿te acuerdas cuando fue la guerra de Malvinas? En esos momentos, bueno, quizás eras muy chica, vos sos mucho más joven que yo, No, pero eso era pero historia. sí, claro. Pero no, en la verdad que en ciencia nunca notamos esto, jamás. Es más, yo fui invitada por la Universidad Austral de Chile, en el Instituto de Zoología, ellos tienen una estación hidrobiológica. Yo hice mis tesis en Ecología de Ríos, la tesis de acá y la tesis de posgrado en el extranjero. Entonces, siempre que organizaban los cursos de verano el Instituto de Zoología de la Universidad Austral de Chile tiene un instituto hermoso que supongo que seguirá existiendo, debe estar ahora, debe ser mucho más grande que en aquella época, en el lago Riñihue. Y la verdad es que conviví con colegas chilenos, en ese momento, bueno, yo estaba casada, no tenía chicos todavía, hace muchos años de esto, mi hijo mayor va a cumplir 37, así que imagínate, debe ser por lo menos 40 años. Yo era muy jovencita, porque aunque no parezca, tengo 63, voy a cumplir 64. Y bueno, en aquel momento nos alojamos ahí mismo porque no había nada alrededor, o sea, estaba la estación hidrobiológica y nada más. Estaba Panguipulli bastante cerca, pero tampoco tan cerca. Entonces, no, la verdad que fue excelente la convivencia, porque uno a veces tiene miedo, ¿viste? No es como estar en la universidad, dar una clase y te vas a un hotel. No, estábamos todo el día, durante 2 semanas enteras, de la mañana hasta la noche. A la noche venían los gringos a darnos conferencias en inglés, después de todo el curso, de todo el día, y fue una experiencia maravillosa, una de las mejores experiencias que tuve como investigadora. Pero bueno, no es el tema que nos convoca hoy, así que no queremos aburrir a nuestros oyentes. No, pero está bien porque igual, así, igual con este tipo de información que tú nos das, igual queda claro un poco quién eres tú, cómo te has entregado también a la ciencia y cómo ha sido tan importante en tu vida desarrollar este aporte al conocimiento, el saber, el publicar y también esto que haces tú de compartir en redes sociales tus conocimientos. Eso yo lo encuentro súper valorable porque no todo el mundo tiene esa apertura a compartir. Hay muchas personas que dicen, oye, compra mi libro, porque en el fondo, claro, se entiende, hay gente que se financia a través de este tipo de cosas, pero tú eres súper generosa en ese sentido, en compartir lo que tú sabes y sabes harto sobre cambio climático. Mira, yo te voy a comentar, yo la verdad que los libros los hice de puro placer, digamos, salvo que seas alguien muy famoso como escritor o como escritora, nadie se hace rico, digamos, nadie se hace millonario con los libros. Entonces yo la verdad que los dono, los derechos de autor, a ONGs ambientalistas, siempre los doné, los derechos de autor. Y cuando tengo la posibilidad que la editorial me da algunos libros, los regalo. La verdad que me causa mucho placer y además el hecho de transmitir
siempre que vos haces lo que te gusta. Toda mi vida hice lo que me gusta y si tuviera que elegir una carrera, elegiría la misma carrera que elegí. Siempre me encantó lo que hice y no todo el mundo tiene el placer de poder trabajar de lo que hace. Y con respecto a compartir en las redes sociales, mirá qué cosa paradójica. Mis hijos me critican mucho por eso. ¿En Dicen que serio? pierdo mucho tiempo, sí, porque me dicen que pierdo mucho tiempo y que además me expongo mucho. Bueno, en realidad uno de ellos trabaja en Big Data, ¿viste? Y entonces ellos tienen las cuentas de las redes sociales para mirar lo que hacen los otros, pero ellos no suben nada. No porque tengan nada que ocultar, sino porque al trabajar en Big Data, vos sabés que toda esa información es utilizada por las aplicaciones estas gratuitas para mandarte Claro. publicidad, para un montón de cosas. Entonces, realmente a mí me resulta un entretenimiento y además si uno puede enseñar o puede transmitir, y sobre todo en temas ambientales que es tan importante. Yo siempre soñé poder comunicar estas cosas y nunca pensé que iba a vivir para verlas. Porque cuando yo empecé a estudiar biología, todo el mundo me decía, ¿de qué vas a vivir como bióloga? Nunca me morí de hambre, te cuento, con mi carrera y nunca vendí libros ni nada, nada que se parezca. O sea, eh, no sé, la verdad es que siempre que vos haces lo que te gusta, bueno, como te pasa a ti con la cuenta tuya, con todo lo que vos haces en Somos Cero, la verdad que eh, hoy en día si realmente no aprovechamos estas posibilidades de comunicación para transmitir un poco todo esto que hay que cambiar, como por ejemplo, bueno, el empoderamiento femenino, que estamos en una transición, que es tan importante, parece una cosa que no tiene nada que ver, pero vos sabés que la agenda climática y el feminismo van bastante de la mano, porque muchos de los problemas ambientales que están sufriendo, sobre todo en el sudeste asiático y en muchos países subsaharianos, tienen que ver con el rol de la mujer para conseguir agua potable, combustible, a veces la leña, porque no tienen, o sea, tienen cocina económica, no tienen las posibilidades que tenemos en otros países. Yo digo siempre que son los países que dicen en vías de desarrollo, pero en realidad dicen eso por no decir subdesarrollados, que lamentablemente hay muchos todavía, ¿no? Entonces, las mujeres están tomando un protagonismo importante, pero curiosamente no tienen, o sea, hay foros de mujeres donde se deciden cosas maravillosas, pero no tienen el mismo empoderamiento a la hora de ocupar cargos de decisión. De Hubo poder. algunas excepciones, últimamente hubo excepciones, por suerte en los últimos años. Bueno, una excepción es Carolina Schmidt, la ministra de Ambiente de ustedes, cuando la nombraron presidenta de la COP25, ¿no? De Chile, bueno, que después sabemos que se tuvo que hacer en otro lado, y después también, por ejemplo, Inger Andersen, que es una danesa, que fue la segunda directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, después de muchísimos hombres, que es un programa que surgió, como todos sabemos, después de la cumbre de Estocolmo en principios de los años 70. O sea que todos los cambios que hubo de directores ejecutivos, todos fueron hombres, excepto ella, que fue bueno, hubo otra mujer y ella. Pero bueno, esas cosas ahora se están modificando. Hubo, por ejemplo, un grupo también femenino que fue a la Antártida, que justamente a mí me tocó estar en ese momento allá, curiosamente, pero no con esa expedición, para mostrar el poder femenino en cuanto a la ciencia, en la ciencia ambiental. Pero después en el momento de decidir, las mujeres no están, porque no tienen o sea, el famoso techo de cristal, ¿no? Que todavía no se ha podido superar, lamentablemente. Bueno, Es esas que, cosas que yo hay un tema confío poder también. verlas, no sé, cuando sea muy viejita confío poder ver un cambio importante en ese sentido, pero estamos en esa transición. Sí. Es que yo creo que hay un tema de que, si bien está la capacidad que tenemos las mujeres de poder hacer las cosas, y por otro lado está la carga que como mujeres tenemos que enfrentar en la sociedad respecto a nuestro rol en la familia, nuestro rol en la casa, nuestro rol con el trabajo. Entonces son tantos roles de los cuales no recibimos un apoyo concreto, digamos, como a nivel institucional, en la sociedad, que, claro, como dices tú, tenemos la capacidad de repente de liderar y llegar lejos, pero si no tenemos estas redes de apoyo, muchas veces hasta ahí no llegamos nomás, pues no, es como que nos estuvieran como cortando las alas de repente. Y esas pocas Exacto, mujeres que han logrado salir de esa como injusticia un poco que nos ha tocado enfrentar como género, son las que hoy en día están destacando y están impulsando iniciativas que vale la pena destacar.
Sí, y bueno, hay algunas cosas que todavía no han podido cambiar, porque como todos sabemos, con respecto al calentamiento global, este cambio climático de aumento de la temperatura de la Tierra, hay que modificar el tema de las energías, de la forma en que nos relacionamos con la energía, ¿no es cierto? Y fíjate que las grandes empresas de petróleo, que son unas pocas, de petróleo, de gas, de carbón, de lo que fuera, o sea, estos combustibles fósiles, ¿Sí? son muy machistas en el sentido que estuvieron casi todo el tiempo de la historia lideradas por hombres. Ni siquiera en los últimos tiempos donde la mujer tuvo cierto protagonismo laboral, pudo ser cambiado eso. Entonces, a la hora de tomar decisiones, hay cosas que mismos que ellos no saben, porque la relación de la mujer con la necesidad de la energía por estar en la casa, por lo menos históricamente hasta los últimos 20 o 30 años, que la mujer prácticamente no tenía fuerza laboral fuera de la casa, me refiero, ¿no? Porque trabaja un montón dentro de la casa siempre, no tomaron decisiones adecuadas en ese sentido. Y fíjate que no es casual que cuando hay refugiados, la gran mayoría de los refugiados, un 80% de los países que tienen gran cantidad de refugiados son mujeres y niños, niños que dependen de esas mujeres, que son sus mamás o sus abuelas. Y además son las que salen a buscar la leña, a buscar el agua, que a veces a muchos kilómetros de su casa, en los países, como decía, ¿no? Que mal llamados en vías de desarrollo, que en Sí. realidad son súper subdesarrollados porque no tienen ni siquiera acceso al agua potable. Entonces, es muy difícil cuando los hombres tienen que tomar decisiones de cosas que no saben, y entonces, por eso es que ahora se está luchando mucho, tanto en organismos gubernamentales como a nivel internacional inclusive, como no gubernamentales, para que la agenda de género esté estrictamente ligada con la agenda de cambio climático, porque son dos caras de la misma moneda. Y bueno, eso en realidad se hicieron, ahora hubo hace relativamente poco, hubo dos eurodiputados que presentaron como un manual de comunicación, justamente para que esto se trate en conjunto, la agenda de género con la agenda de cambio climático, para darle el valor de decisión a las mujeres con lo que saben localmente, porque las mujeres localmente conocen exactamente qué necesitan y qué pueden hacer para modificar su situación, pero quedó ahí todavía en stand-by. Bueno, en el medio de todo esto apareció la pandemia, Europa fue muy castigado, como sabemos, entonces, bueno, hay que darles tiempo, pero yo creo que esto no resiste mucho más de esperar un cambio positivo en este sentido, ¿no? Eh, Tengo esperanzas que esto va a solucionarse, y eso lo vas viendo en proyectos pequeños. Mira, justamente vos sabés muy bien que hubo ahora la presentación a fines de febrero de los premios Latinoamérica Verde, de los cuales soy una de las embajadoras por la Argentina, y resulta que incentivé, yo soy profesora de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es una universidad del área metropolitana de Buenos Aires, acá muy cerquita de la capital, y ahí hay dos proyectos muy buenos, uno de un aerogenerador eólico para poblaciones vulnerables, porque hay barrios muy humildes ahí, para que la gente haga su propio aerogenerador, que es una manera de transformarse, digamos, de tener energía renovable en un lugar donde hay bastante viento, además con materiales que se tiraban, que eran restos de caños de PVC, por ejemplo, las aspas están hechas con eso, ¿no? Y tuvo un papel muy protagónico en la carrera de Ingeniería Ambiental, de la cual soy profesora en esta universidad. Y también calefactores solares, ¿no? Que también se hizo en esa universidad, y esos se presentaron a los premios. Vamos a ver si quedan entre los 500 mejores, espero que sí. Y eso no solamente hace que cambien a energías renovables, poblaciones vulnerables, sino que evitan que, por ejemplo, como no pueden pagar la electricidad, se cuelguen a las líneas de luz de manera ilegal, que eso también ocurría en los barrios, y sigue todavía ocurriendo en algunos lugares, en los barrios vulnerables, ¿no? Que tengo una colega bióloga que dice que en realidad debería decirse barrios vulnerados, porque ella dice que son las políticas públicas Claro. las que los marginaron, ¿no? Durante mucho tiempo, y es así. Pero bueno, por eso te digo, es una transición, como todo lo que se está viviendo en materia energética, pero falta esa toma de decisiones de las mujeres que se reúnen en foros, que toman decisiones muy inteligentes, que saben exactamente qué necesitan, pero a la hora de tomar las decisiones, eso está en manos de los hombres, y eso es lo que realmente hay que cambiar 180 grados, porque Sí. es la única manera de asegurar que además nos vamos a beneficiar todos, mujeres, hombres, niños, todos, ahí con ese beneficio, porque los hombres no es que lo hacen porque quieren, están en esos lugares de poder, y a la hora de tomar las decisiones, lo que se discute en estos foros no es vinculante, entonces se toman en cuenta lobbies
de empresas petroleras o de empresas de gas, por ejemplo, de carbón, y entonces, como no es vinculante lo que se decidió en esos foros, esas decisiones quedan en la nada. Yo creo que eso va a cambiar, tiene que cambiar. Sí, o sea, es urgente que cambie, porque, y un poquito para allá quiero ir con este tema del cambio climático. Siempre se habla de que tenemos como un límite de tiempo como para reaccionar y para hacer este tema del carbono neutral y todo ese tipo de metas que en el fondo persiguen los países para poder combatir el cambio climático. Pero poniéndonos así como desde una perspectiva de lo real, si realmente no se lograra, si esos cambios no se ejecutaran, si esas empresas que dices tú, petroleras, que están dirigidas hoy en día con un pensamiento muy masculino y cegado respecto a si es real o no real el cambio climático y en el fondo no se progresa en esto, ¿cuál es el escenario? Porque me interesa mucho entender un poco de qué se trata este cambio climático, a qué nos vamos a enfrentar si es que realmente la humanidad no se prepara para eso. Bueno, por empezar, estamos siendo protagonistas de eventos extremos. Por ejemplo, no es que los ciclones no existían, los ciclones existieron, pero cada vez son más frecuentes, por ejemplo, en zonas tropicales. Después, el tema del derretimiento, hay una especie de mito, esto lo quiero aclarar porque en los libros de texto de las escuelas secundarias, no por mala voluntad, sino a veces por falta de conocimiento, tienen errores. Por ejemplo, una de las cosas que dicen es que por el derretimiento, por ejemplo, de los hielos, va a subir el nivel del mar. En realidad va a subir el nivel del mar, pero no es porque se derriten los hielos, que de hecho va a ocurrir esto con el aumento de la temperatura, sino que cuando aumenta la temperatura, las moléculas del agua salada en el mar se expanden. Vos sabés que cuando vos le das calor a un líquido, sobre todo un líquido salado, como es el agua de mar, las moléculas se empiezan a separar cada vez más. Eso es una cosa de la física. En algo en estado sólido, las moléculas están quietas. En algo en estado gaseoso están en un movimiento yendo para cualquier parte, pero en estado líquido se mueven y van aumentando el movimiento de acuerdo al aumento de la temperatura. Es una de las leyes básicas de la física y de la química. Bueno, entonces, eso produce, el aumento de la temperatura del océano, que es uno de los moderadores del clima, produce lo que se llama la expansión del lecho oceánico. O sea, las moléculas empiezan a moverse mucho más rápidamente y entonces ahí es donde se corre el peligro de inundación de las costas más bajas, cerca de las que están más, digamos, las poblaciones insulares, sobre todo son las que corren más riesgo, las que están al nivel del mar, o bueno, mucho peor bajo el nivel del mar, como pasa en algunos lugares. Pero hay muchos países que tienen la posibilidad económica y ya se están preparando frente a estos cambios. O sea, si no podés mitigarlo, tenés que adaptarte. Por ejemplo, uno de esos países que está bajo el nivel del mar y que ganó mucho terreno al océano, que es muy pequeño, son los Países Bajos, que justamente se llaman así, mal llamados Holanda, porque Holanda es un sector solamente de los Países Bajos, ¿no? Entonces ellos con los polders le ganaron terreno al mar y ya se están preparando, adaptándose a esos aumentos del nivel del mar. Eso va a ser una cosa fija, pero lo más preocupante son estos eventos extremos, que antes por ahí, por ejemplo, un huracán en el medio del Golfo de México, por ahí no llegaba a la costa, o si llegaba muy amortiguado cuando tocaba tierra, una categoría mucho menor, y no hacía los daños que hace ahora. Bueno, ahora no solamente llega más rápido, son más frecuentes, y además no bajan tanto de nivel, ¿no? Como se le llama cuando se tranquilizan un poco, ¿no? Esos huracanes. Entonces, sobre todo en el mes de septiembre, se ven son muy bravíos. La gente que vive cerca de las costas ya se prepara para esos eventos extremos, ¿no? Eso es lo más preocupante. Y aparte, bueno, todo el cambio que va a haber en las cadenas alimentarias, porque uno dice, bueno, yo he escuchado de gente que no está en los temas ambientales que me dice, bueno, pero 1,5 grados, 2 grados, 3, nosotros nos adaptamos. Claro. No es nosotros nos adaptamos. Como Yo que también fuera, fui a la Antártida, como que fuera cosa y de me puse subir el termostato, o sea, poner pero por supuesto, vas a la Antártida y te pones una campera inflada con aire adentro que te hace de aislante, pero no ese es el tema. El tema es que todas las cadenas alimentarias, ¿viste el famoso efecto dominó o el efecto mariposa? Que cuando vos tenés, por ejemplo, todos los animales que migran, suponte, una bandada de aves migradoras que viene en el invierno boreal de Siberia o de Canadá a Sudamérica, y nidifica en algunos lugares de Chile o de Argentina.
si cambia la temperatura, o sea, ¿cuál es su termostato? Obviamente es el calor o el frío. Perdón. Entonces, si cambias la temperatura y durante el invierno llega la primavera antes y llegan acá, resulta que los insectos de los cuales se alimentan, cuando ellos llegan acá ya salieron de sus larvas o de sus estados pupales o ninfales o de lo que fuere, tienen un periodo de adultos muy pequeño que solamente es para reproducirse, se reproducen, mueren. Entonces cuando las aves llegan, en vez de sincronizarse con su alimento, que son estos insectos, ya pasó el ciclo ¿entendés? De esa generación de insectos. Entonces llegan y no tienen alimento y vienen a nidificar y tienen que darle alimento a las crías. O sea, ya se están viendo esos desequilibrios en aves que llegan, por ejemplo, al Pantanal del Mato Grosso, o bueno, en el caso de mi país, por ejemplo, al Iberá o a distintos humedales, ¿no? Entonces, esas son cosas graves que ponen en riesgo la supervivencia de montones de especies. Hoy estaba leyendo justo un artículo que salió ayer en el diario El País de Madrid, donde un paleontólogo comentaba que estamos muy cerca de la extinción, porque realmente lo que se fijó en el Acuerdo de París está muy lejos de concretarse con respecto a lo que vos comentabas, justamente. Una de las cosas importantes que dice este acuerdo, en realidad se llegó digamos, a decir, bueno, era lo que los científicos recomendaban del panel intergubernamental de cambio climático era que no se aumentara para fines de siglo más de 1,5 grados la temperatura de la Tierra. Bueno, a este ritmo ya vamos a más de 3 y pico, si seguimos así. Bueno, se acordó que fuera, en vez de 2 grados, en vez de 1,5 grados, a 2 grados. Bueno, listo, perfecto. Pero para eso, en el 2030, o sea, dentro de 9 años, la mitad de los países del mundo tienen que ser carbono neutral. Y para el 2050 todos los países tienen que ser carbono neutral. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el oxígeno que nosotros respiramos, por supuesto, cuando respiramos emanamos dióxido de carbono. Y ni hablar de los combustibles fósiles que son los que producen el efecto invernadero artificial. Entonces, ¿quiénes son los que toman ese dióxido de carbono? Las plantas con la fotosíntesis. Si estamos diezmando bosques, o sea, no basta con decir, bueno, planto árboles, sí, pero si son árboles autóctonos, vos podés reconstruir los servicios ambientales que te genera un bosque o un humedal que le llevó a la naturaleza cientos de miles de años lograr en poco tiempo, y mucho menos en lo que resta de acá a fin de siglo. Ni tú ni yo lo vamos a ver, pero sí por ahí nuestros nietos. Entonces, es muy complicado, es un escenario complicado. Muchos países están haciendo lo imposible, pero otros no le están dando importancia al Acuerdo de París. Y bueno, vamos a sufrir las consecuencias todos. Eso es tremendo. Es Irene, tremendo. ¿Cómo? yo leí hoy día que los árboles jóvenes, los que estaban como recién plantados, tenían menos posibilidades de, no sé cómo decirlo en términos como biológicos, pero como que en relación a los árboles que son más añosos, eh, los añosos, digamos, tienen más posibilidades de capturar el dióxido de carbono y en el fondo ayudar con el tema del cambio climático más que los jóvenes, como que los jóvenes tienen una capacidad limitada. Eso es lo que Claro, leí yo hoy día. claro, bueno, eso porque justamente vos pensá, por ejemplo, nosotras, tanto ustedes en la selva valdiviana como nosotros en los bosques andino-patagónicos del lado argentino, tenemos alerces. Alerce quiere decir en mapuche el abuelo de los árboles, o los árboles abuelos, que los tenemos protegidos en parques nacionales, ¿no? Eh, los alerces, bueno, los alerces chilenos todavía son más añejos que los argentinos. Nosotros tenemos alerces de 3.400 años y en Chile llegan a 3.600 años. Vos imaginate que son troncos altísimos, o sea, sería una especie de equivalente ecológico de las secuoyas del hemisferio norte, aunque la secuoya, bueno, es un árbol mucho más ancho y el alerce es un árbol mucho más alto. Pero eso que decís es verdad, es exactamente así, porque tienen una capacidad ya de fotosintetizar muy asentada, con sus copas, con todo su metabolismo, digamos, de recibir el agua de las raíces, por supuesto siempre y cuando estén protegidos y no vaya uno a talarlos, ¿no? Pero es así, porque los árboles jóvenes son más proclives a ser víctimas de enfermedades, por ejemplo, o son comidos preferentemente por sus predadores. Los árboles añejos tienen más defensas a lo largo de todo el tiempo que les tocó vivir para estas cosas. Entonces es así.
Sí, es una relación directamente proporcional, o sea, cuanto más años, más posibilidades de supervivencia frente a esta situación y también de ser sumideros de carbono, o sea, tomar el dióxido de carbono para la fotosíntesis. Lo que pasa es que tampoco tenemos tantos bosques añejos, esa es la cuestión, ¿no? Sí. Eh, Acá tenemos, bueno, nosotros tenemos en el sur, ustedes y nosotros, para hacer digamos, porque seguramente que la gente que nos está viendo, hay muchos argentinos y muchos chilenos, tenemos las 3 especies de Nothofagus, que son especies que vienen de la época del supercontinente de Gondwana, cuando la Tierra estaba dividida en la parte de Laurentia, Laurasia al norte, donde estaba Europa unida a Estados Unidos y a la parte del norte de Asia, y la parte del sur de la Patagonia, junto con Sudáfrica, Madagascar, la Antártida, que tenía otro clima, la Antártida, ¿no? Más tropical en otra época, y Australia. Bueno, en esa época se genera este género, Nothofagus, que son nada menos que el ñire, el coigüe, la lenga, ¿no? Que son árboles que son, bueno, hermosísimos y que también son grandes sumideros de carbono. No son tan añejos, pero son grandes sumideros de carbono, pero también están sufriendo las consecuencias del cambio de hábitat por diferentes razones. Por ejemplo, acá en el sur tenemos la superpoblación de castores que fueron introducidos por ignorancia para usarlos para peletería en otra época y que bueno, hoy estaría prohibido, pero ahora no se sabe ya qué hacer con los castores porque hicieron un desastre. O sea, en el hemisferio norte, un castor te hace un dique. Yo, por ejemplo, estudié en la Universidad de Oregon y nosotros los estudiantes o los profesores de la Universidad de Oregon somos la comunidad beaver, ¿no? Los castores, Sí, ya. que allá es muy común, pero vos allá tenés un árbol como el pino que crece muy rápido y tenés que controlarlo de alguna manera. Entonces está muy bueno que los castores hagan diques para digamos, sus madrigueras y para cazar su alimento y sus crías allá. Pero no es lo mismo que acá con la lenga en el sur, por ejemplo, ¿no? Hicieron un desastre en la zona de Tierra del Fuego, Punta Arenas, toda la zona del sur argentino-chileno. Bueno, y todo eso fue por ignorancia humana que se introdujeron los castores. Hay todo un instituto ahora, que es una unidad ejecutora del CONICET, el CADIC, que es un centro de investigaciones australes acá en la Argentina, que está dedicado, que entiendo que también tienen proyectos en comunicación con los chilenos para ver cómo hacen para controlar a los castores, porque no van a salir a matarlos. Siempre la gente va a decir, ay, pobrecitos, pobres bichos, ¿qué culpa tienen? Pero realmente están haciendo un desastre. Entonces, además de todo lo que ya sabemos del cambio climático, tenemos estas situaciones que nos toca enfrentar de otras épocas, de mediados o principios del primer tercio del siglo XX, ¿no? Que a menos de un siglo después todavía nos enfrentamos con un problemón para controlar ese tipo de cambios de hábitat, ¿no? Y es todo un tema. Después, otra de las cosas que no me quiero olvidar de decirte, que es importante, parece que tampoco tiene relación, pero está muy relacionado, cuando las mujeres y los niños, por ejemplo, cuando tienen estos eventos extremos y se inundan o de pronto tienen lluvias torrenciales después de un periodo de grandes sequías, que eso es algo que tampoco pasaba antes de todo este cambio climático. Resulta que muchas de estas mujeres, sobre todo en Asia subsahariana y en el sudeste asiático, se dedican a la agricultura o están permanentemente en el agua. Por ejemplo, en Asia es muy común el cultivo del arroz, Claro. donde ¿no es cierto?, se cultivan humedales. Entonces, se utilizan agroquímicos, y esos agroquímicos, muchos de ellos son disruptores endocrinos. Entonces producen cáncer en las mujeres jóvenes y también cuando se embarazan, malformaciones en los bebés en gestación, porque estos agroquímicos son disruptores endocrinos y producen lo que se llama teratogénesis, ¿no? Que quiere decir producen malformaciones en el primer tercio de embarazo, que es cuando el bebé se forma. Así que todas esas son cosas que están ocurriendo, lamentablemente. Y bueno, menos mal que se saben, ¿no? Y que se está tratando de paliar eso, pero todavía no se logró. Esto es un tema. Nosotros tuvimos un live sobre el tema del cambio climático anteriormente, pero no necesariamente las personas que están conectadas hoy asistieron, digamos, a esa conversación. Era sobre mitos y, claro, y cosas que eran verdaderas sobre el cambio climático. Entonces te voy a volver a hacer una pregunta que fue clave en ese live, como para poder recordar. ¿Qué tan responsables somos nosotros los seres humanos con respecto al cambio climático?
Bueno, tenemos una gran responsabilidad y podemos individualmente tomar acciones cotidianas, como yo veo en tus redes y como también verás en las mías, pero hay una cuestión que es fundamental y que yo sigo insistiendo con eso. Hay que cambiar la mentalidad de los profesores de las carreras de diseño industrial, de marketing, de publicidad. Yo la verdad que vengo insistiendo muchísimo con eso porque es la única manera de que realmente no, se den cuenta que al ritmo del consumo, o sea, el mejor residuo es el que no se produce, empecemos por ahí, ¿no? Al ritmo de consumo que vamos, entonces no hay políticas públicas tampoco que regulen el tema de la publicidad, al contrario, vos viste que los canales de televisión es una carrera a ver quién tiene más rating para generar más publicidad en el prime time y a veces son monopolios. Yo, por ejemplo, acá en la Argentina, por ejemplo, hay un canal de televisión líder que te muestra en el prime time 20 publicidades distintas de diferentes productos, pero son del mismo laboratorio, que a su vez es socio de uno de los Hasta canales. comprar toda la franja. No, no, es socio es parte del consorcio de uno de los canales, porque eso yo lo averigüé. Entonces, ¿cómo luchás contra esos lobbies, contra esos grupos de poder? Es muy difícil, porque encima son personas, lo mismo que las grandes empresas que, digamos, lideran todos los combustibles fósiles. ¿Cómo haces si las petroleras, por ejemplo, pagan las campañas políticas de los candidatos? No importa quién gane, porque sea uno u otro partido, siempre van a aportar a todas las campañas políticas. Y además ponen publicidad en los grandes medios, en los multimedios de los gráficos, ¿no? Los medios gráficos están digamos, ellos mismos te lo dicen, digamos, no te lo dicen abiertamente, pero te dicen, yo no puedo publicar determinadas cosas porque me sacan la pauta Claro, publicitaria. Con eso pago me los sacan el sueldos, financiamiento. exacto, y con eso pago los sueldos de los periodistas, te dicen, ¿viste? Entonces es muy complicado, hay que hacer todo un cambio, por eso digo que el rol del Estado es fundamental, o sea, dejar de lado un poco todas esas cosas de intereses particulares y empezar a pensar un poco en los intereses de la gente en general. Lo que ocurre es que la mayor parte de la gente que toma las decisiones en este sentido, a nivel de políticas de Estado, no conoce los pormenores de los problemas ambientales y de cómo resolverlos, porque acá no hay ninguna, digamos, no hay ninguna receta mágica, todo hoy se sabe, te pones a googlear un poco, ¿viste? Hoy tenés la biblioteca en tu casa, ni siquiera necesitas salir de tu casa, te pones a googlear un poco y en las páginas medianamente serias encontrás la información que necesitas. Lo que pasa que, bueno, no se toman el trabajo o no quieren tomarse el trabajo o hacen una campaña política, como pasó acá, por ejemplo, en la provincia de Chubut, que en una campaña política para ganar la gobernación en contra de la minería a cielo abierto y ahora resulta que la gobernación quiere favorecer la minería a cielo abierto y te habrás enterado que toda la provincia se puso en contra, como ya pasó contra la minería del oro hace un montón de tiempo atrás, ¿no? Creo que fue no me acuerdo si fue en el 2003 o 2004, o sea, hace más de 15 años, ¿no? Y bueno, realmente te hacen una campaña política, después se dan vuelta completamente y nadie no tienen ningún castigo. ¿Cómo es eso? No se hacen responsables. ¿No se hacen responsables? ¿Eso no es punible? Bueno, toda la gente se puso en contra, por supuesto, todas estas decisiones se fueron dilatando gracias a la gente que salió a la calle a protestar. Pero la verdad es que no, bueno, y volviendo un poco al tema que nos convocó, que es el rol de la mujer, digamos, muchas de estas movidas, manifestaciones, fueron lideradas por mujeres. Porque bueno, porque los hombres no querían o estaban trabajando, pero las mujeres se empoderaron y así como se empoderaron para pedir el aborto legal, y se empoderaron en su momento para pedir la ley de divorcio o para pedir el matrimonio igualitario, ahora se empoderaron para luchar contra estos cambios repentinos de un político que dijo una cosa, lo votaron y resulta que ahora dice otra. ¿Cómo es eso? ¿Y eso no tiene ningún castigo? O sea, son cosas que, bueno, sí, por supuesto tiene la condena social y sale en todos los medios, pero no parece no importar demasiado. Sí, Eso es algo que... quizá el mayor enemigo que tenemos hoy en día para combatir el cambio climático es la corrupción que existe hoy en el tema político.
Yo no quería porque mencionar esa palabra, pero es así. Y no, porque además es gente que, además de la corrupción, es gente ignorante. Pues fíjate, yo soy una persona muy admiradora, por ejemplo, de países como Canadá. No estoy hablando ni de la Unión Europea, bueno, ni hablar, los países ya nórdicos son otra historia, ¿no? Espectacular. Pero, por ejemplo, en Canadá, fíjate que todos los ministros, cada ministro de la cartera del Ejecutivo tiene un doctorado en su especialidad, ¿no? Por ejemplo, la persona que se encarga de pesca tiene un doctorado en temas pesqueros. La persona que se encarga de industria es especialista en temas de industria, y así con todo. Entonces, es la única manera de que vos te puedas asegurar de que tomás decisiones correctas. Porque a la hora de asesorar a un presidente, que los ministros en realidad, o la jefatura de ministros, tiene el rol de poder tomar digamos, todas las opiniones de sus ministros, ¿no? Que para eso están. Pero el presidente no tiene por qué necesariamente saber todo, pero si vos te pones, digamos, te nombrás a tus ministros de acuerdo con su especialidad, listo, ya estás tranquila que van a tomar las decisiones correctas. oye, Jenny, Sí, qué curioso que, por ejemplo, dos países que impulsan mucho el tema de la neutralidad del carbono es Alemania y Nueva Zelanda, y las dos personas que dirigen esos países son son mujeres. mujeres, exacto, exactamente, sí. Bueno, muchas de las cosas que se consiguieron en Chile también fueron durante el gobierno de Bachelet. Y acá nos pasó a nosotros también, con Cristina, más allá de lo que pues, la gente puede estar a favor o en contra del gobierno de Cristina, pero digamos, mucha gente consiguió muchas cosas en ese momento, en cuanto, por ejemplo, la ciencia nunca estuvo mejor en la Argentina que durante esa época, porque realmente se hizo una inversión en ciencia impresionante. Yo me acuerdo que en la época que yo me alejé un poco del CONICET, porque bueno, mis niños eran pequeños y no ganaba ni para pagarle a la niñera, en una época de mi vida, cuando yo tenía ya los tres chicos, eran chiquitos, y yo realmente en ese momento había un ministro, no sé si escuchaste hablar en Chile, pero había un ministro de Economía acá, que se llamaba Domingo Felipe Cavallo, que nos mandó a las científicas a lavar los platos. Ah, ya. Sí, así, literalmente, salió en todos los medios. Podés googlear Argentina, Cavallo, lavar los platos y va a salir, la mandó a una socióloga muy conocida a lavar los platos. Y bueno, en ese momento mi sueldo, mi salario, que ya no era el del rango más bajo de investigadora, sino mediano, bueno, en ese momento no alcanzaba para pagarle a la niñera. Yo estaba 12 horas fuera de mi casa. Entonces me acuerdo de haberlo hablado con mi marido y me dijo, mira, yo te voy a apoyar en la decisión que vos tomes. Él en ese sentido siempre fue un avanzado en apoyarme en todo. Cuando yo tuve que ir a congresos, él se quedó con los chicos. Bueno, tuve la ayuda de mi mamá, de mi suegra, de tener una buena empleada. O sea que no tuve problema en ese sentido, ¿no? Como otras mujeres que yo tengo amigas cuyos maridos son bastante machistas. Y nunca ni siquiera las dejaron trabajar fuera de su casa, ¿no? Pero mi marido me dijo, toma la decisión que quieras, pero vos fíjate porque el día de mañana a lo mejor los chicos te van a pasar la factura. Y yo no estaba no estaba muy motivada para estar en el laboratorio, a pesar de que siempre me encantó el trabajo de laboratorio bueno, y desarrollarme en lo cual yo me había formado. Bueno, y ahí fue donde empecé a entrar como rol de comunicadora, ¿no? Empecé a publicar los libros de ecología para los maestros, que me pareció que era algo que estaba faltando, y eso lo podía hacer desde mi casa. Y encontré editores muy fácilmente para esos temas, porque justo hubo una necesidad, fue en los 90, cuando después de la Eco 90, la llamada Eco 92, que fue la conferencia de Río de Janeiro mundial en 1992, en ese momento empezaron a aparecer las ONGs como hongos detrás de la lluvia, o sea, las ONGs ambientales, ¿no? Y la gente realmente empezó a tomar conciencia, empezó la comunicación, aparecieron las computadoras Pentium, la gente ya tenía computadoras personales, cosa que antes no había, entonces ya tenía otro tipo de acceso a la comunicación. Parece que estuviera hablando de no sé cuándo, no sé, del siglo de mi bisabuela, pero eso me pasó a mí de joven. Y bueno, entonces me puse a escribir y bueno, no es que perdí el tiempo, digamos, dediqué mi profesión con otro sesgo, con otra mirada, ¿no? Para poder hacerlo desde casa. Y bueno, y siempre
mantuve mi cargo docente, ¿no? Bueno, hoy me dedico exclusivamente a eso. O sea, a mí la docencia universitaria es lo que más me gusta, solo que no pude solamente vivir de eso, porque, como todos sabemos, los docentes no somos millonarios. Pero el placer que me produce enseñar, dar clase o hacer estos vivos, inclusive a gente que no proviene de las carreras ambientales. Yo noto que muchas de mis colegas que siguieron digamos, en su rol de investigadoras, les cuesta mucho bajar al público la jerga cotidiana que tienen en el laboratorio, que por supuesto yo la entiendo, pero no lo entiende el resto de la población. Y a mí me tocó dar clase de posgrado, por ejemplo, cuando aparecen las carreras a partir del año 2000 en adelante, empezaron a aparecer las carreras de posgrado relacionadas con los temas ambientales, para abogados, para contadores, economistas, gente que no provenía necesariamente de carreras ambientales. Entonces, ¿cómo te pones a explicarle a un abogado? Yo doy clase de posgrado en en esas facultades de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo te pones a explicarle a un abogado un tema ambiental que tiene una fórmula logarítmica muy complicada, que la entienda? Cuando no tuvo ni matemáticas, son gente grande que ni se acuerdan de lo que vieron en el colegio, y hay que ver si vieron logaritmos en el colegio. Entonces, yo traté de dejar de lado toda esa jerga rara, digamos, que utilizamos los que egresamos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y tratar de bajar a la población estos contenidos que son para todos y que nos hacen mejorar y pasar lo mejor posible toda esta transición, que tiene que ser lo más rápida posible, porque si no, no vamos a poder cumplir con el Acuerdo de París. Ese es mi gran temor. El tema de la neutralidad del carbono es muy complicada porque acá, por ejemplo, en el Cono Sur, digamos, no tenemos la cantidad de autos eléctricos que hay, por ejemplo, en Europa o que hay en lugares como Israel, ¿no? Y ¿Y acceso a cargar. cómo se impulsa a Claro, bueno, nivel, digamos, gubernamental el hecho de que la población tenga más acceso a ese tipo de tecnología y por otro lado restringir los autos de combustión normal? Pero la verdad es que, como decías tú anteriormente, mientras exista tanto lobby de las empresas petroleras, difícilmente esos cambios van a ocurrir. sí, es así. Y además, o sea, los cambios están sucediendo, pero son muy lentos, no a la velocidad que la naturaleza lo Viene. necesitaría. Y además hay una cosa muy importante que tampoco se sabe mucho, hablando de mitos, ¿no? Que no me acuerdo si lo nombramos o no en el vivo anterior. Hay que ver cómo se generó esa electricidad que vos usás para un auto eléctrico, porque no basta con tener el auto eléctrico, enchufarlo y que se recargue como se carga el celular o la computadora. Si esa electricidad se generó con combustibles fósiles, no Sí, puede sirve. ser. Entonces, también eso está pasando. Nosotros, por ejemplo, en el Sistema Interconectado Nacional tenemos una usina que en una época era de carbón y ahora es a gasoil, que está en el límite justo entre la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana en la parte sur, justo donde desemboca el riachuelo en el Río de la Plata. Y bueno, es parte del Sistema Interconectado Nacional. Bueno, también lo son los parques eólicos que tenemos y todo eso, pero no tenemos suficientes parques eólicos para abastecer el Sistema Interconectado Nacional en su totalidad. Algún día lo tendremos, pero hay que ver si a ese ritmo la Argentina puede llegar a ser realmente carbono neutral tal como lo necesitamos. Y la Argentina en el contexto mundial, porque esta es una cuestión global. Si otros países, sabemos que, por ejemplo, países africanos, sobre todo de los subsaharianos, estoy hablando porque los de África del Norte tienen otra, Egipto, Libia, Marruecos, tienen otras tecnologías, pero pensemos del Sahara hacia el sur, no tienen esa posibilidad. Entonces, si no es Europa, Norteamérica, Australia, nosotros mismos en Sudamérica, países líderes como Chile, Argentina, Uruguay o Brasil, estamos sonados realmente. Tenemos que por lo menos liderar ese cambio en Sudamérica, ¿no? Nosotros. Colombia también, bueno, no me quiero olvidar de Colombia, que también está haciendo muchas cosas, eh, pero bueno, somos los menos, realmente. Es preocupante ese tema. A mí en lo personal me afecta pensar en el tema tiempo, el tiempo que tenemos, el poco tiempo que tenemos para hacer cosas y cómo hay toda una burocracia funcionando como para entorpecer el camino de los que queremos hacer cambios, de los que queremos que esta cosa se agilice, que ejercemos presión, pero al mismo tiempo está un poquito siendo desoída, entonces eso es lo que a mí me afecta, el tema como temporal.
Sí, por suerte estamos viviendo en democracia y la gente puede salir a manifestarse, En digamos, este frente COVID, a. por la pandemia. Sí, 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 es verdad. Bueno, sí, es verdad. Bueno, no estoy hablando en el momento este exacto de la pandemia, digo en general, no es verdad lo que decís. Eh, pero hay muchas inequidades en materia de género y volviendo al tema pues si no nos van a reclamar que no volvemos al tema del vivo, ¿no? Pasa que una cosa trae la otra, qué sé yo. La verdad que en la mayor parte de los países en desarrollo las mujeres son las administradoras de la energía y son las que realmente conocen muchas de las cosas que habría que hacer y son las que se informan y las que conocen esto y bueno, pero no son las que toman las decisiones, ¿no? Como decía antes. Entonces, mira, justamente la ONU, yo acá me había notado algunas cosas, acá tengo mi machete, ¿no? Que digamos, después de que Naciones Unidas tomó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que eso incluye, digamos, la meta específica de cambio climático, que que es el objetivo de desarrollo sostenible número 13, ¿no? De los objetivos de desarrollo sostenible. Digamos, el canal o el subgrupo de ONU Mujeres hizo un análisis detallado del impacto que tienen las mujeres y el rol que tienen frente al cambio climático. Y entonces ahí es donde se tomó la decisión por un montón de puntos que detallaron, que son muchos, que tiene que ir de la mano, o sea que esta agenda tiene que ir de la mano con las políticas de género. O sea, las políticas de género de Naciones Unidas no pueden estar divorciadas de las políticas de cambio climático. Porque como te decía antes, son dos caras de la misma moneda. O sea, en todas las conferencias de las partes se trata este tema, pero queda ahí, queda en el discurso, queda en la parte discursiva. A la hora de tomar las decisiones las toman hombres y no es vinculante lo que se dice. Entonces, ¿para qué sirve? Van a hacer terapia, Es catarsis, como, las es como un mujeres y poco listo. lo que le pasa a Greta Thunberg cuando dice, oye, los políticos tienen que hacer los cambios que nosotros estamos pidiendo porque es nuestro futuro el que está en riesgo, son nuestras vidas las que están en riesgo. Entonces ella dice, eh, y los políticos en vez de hacer algo, en vez de hacer lo que le estamos pidiendo, ellos dicen, ¡oh, qué inspiradores son los jóvenes! Y se Sí, quedan sí, ahí. sí, no, no. Es tremendo, o sea, ¿y sabés quiénes son las que creo que tienen la posibilidad de liderar más estos cambios? Las mujeres emprendedoras, como en el caso tuyo, por ejemplo, o mío, no sé, que tuvimos la posibilidad de estudiar y que podemos, digamos, tenemos conocimiento de causa, porque hay otras que por ahí nos siguen, pero no tienen por ahí el conocimiento que tenemos nosotras, ¿no? Entonces, aprovechar ese conocimiento que tuvimos la suerte de poder adquirir estudiando, porque no todo el mundo tiene esa suerte de haber podido ir a la universidad, y tratar digamos, de hacernos de que nos escuchen, porque nosotras vivimos en ciudad, pero hay mucha gente de zonas rurales que son las que más, sobre todo mujeres con sus niños, que son las que más problemas van a tener a la hora de De sufrir adaptarse. estos cambios, claro, de adaptarse a estos cambios bruscos, ¿no? Del clima. No sé cómo les está pasando a ustedes ahí en Santiago, pero por ejemplo acá en Buenos Aires nosotros notamos mucho que se está subtropicalizando un clima templado. Por ejemplo, antes no había la cantidad de casos de dengue que hay ahora. Bajó el dengue, o sea, el dengue estaba, digamos, más que nada localizado en las provincias de más al norte. Es una enfermedad más de tipo subtropical, no de clima templado. Nosotros, bueno, Buenos Aires y Santiago están más o menos a la misma latitud, entonces quizá ustedes, bueno, por estar en un valle entre la cordillera no tienen ese problema o tienen la suerte que por un No, tipo no he de clima. escuchado, yo no he escuchado que tengamos problemas con dengue. La verdad es que no creo que lo Claro, tengamos. porque es un tipo ustedes tienen un relieve que los favorece en ese sentido, o sea, por ahí los desfavorece en otros sentidos ambientales, como el hecho de la contaminación, por estar Mm. Santiago rodeado de cerros, entonces tienen el tapón, ¿no? Y que justamente con el calentamiento global van a sufrir más, porque vos sabés que la temperatura disminuye con la altura, pero si vos estás en una ciudad como Buenos Aires, tenés dos grandes ventajas. La primera es que tenés un relieve llano, que no estás rodeado de cerros, de montañas como ustedes, que tienen la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, ¿no? Y en el medio del valle, bueno, nosotros estamos en una llanura. Y además tenemos dos grandes plumeros, que son el viento sudeste, que viene por el Río de la Plata, y el viento pampero. El viento sudeste, bueno, generalmente trae lluvia o mucha humedad, y el pampero limpia, que viene de la pampa, viene del oeste.
Pero eso no pasa en Santiago, entonces, pero sí nos pasa en otras ciudades de la Argentina, como Córdoba y Mendoza. O sea, los contaminantes quedan durante varios días como un tapón arriba de la ciudad, entonces ahí en ese momento del tapón, en vez de disminuir con la altura, la temperatura aumenta. O sea, empieza a disminuir, si vos ves el gráfico, empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, y llega un punto que aumenta, y luego disminuye de nuevo, en el momento del tapón. Eso se ve muy bien cuando mandan una sonda, por ejemplo, en altura, y empieza a medir la temperatura. En esas ciudades que tienen cerros se nota mucho. Entonces, más allá de sufrir la contaminación, van a sufrir más calor Efecto de en temperatura. invierno, y eso va a alterar de vuelta todo el tema de los ciclos de los animales y de las cadenas alimentarias. Es toda una cuestión muy Sí. complicada. Es que va Está todo de la pasando, mano, es como está una pasando en cadena. México. Es una cadena, está pasando en México. México, sabes que, bueno, ahora está protegiendo mucho la mariposa monarca, que es migradora, pero además México, ahí se conjuga el problema de hábitat y de cambios que tuvo la mariposa monarca, con la contaminación del Distrito Federal, de México, de la Ciudad de México propiamente dicha, ¿no? La parte baja, digamos, todos los alrededores del Zócalo. Entonces, o sea, nada es independiente de nada. Uno de los principios de la ecología es que todo está relacionado con todo. Parece una verdad de perogrullo esto que estoy diciendo, pero uno tiene que pensar todo el tiempo que todo está relacionado con todo. Y no es nada fácil, digamos, tomar decisiones, sobre todo cuando en el momento de tomar las decisiones hay gente que no conoce todos estos temas. Mm. Es bastante complicado. Bueno, como tú me preguntabas recién, como los efectos acá que yo puedo percibir, porque yo obviamente mi formación no es del área biológica, así que no te puedo hablar como cosas muy específicas, pero, pero sí sé que uno de los efectos que más se ha visto como cambios en Chile ha sido el tema de la desertificación, de cómo zonas que tenían cierto tipo de hábitat, con más verdor, por ejemplo, hoy en día están muy secas, muy pedregoso. Hay el tema de las montañas y las cordilleras, la cantidad de nieve ha disminuido, pero muchísimo con los años. Y en otros inviernos, digamos, de épocas pasadas, se veía siempre muy blanca la cordillera, sale hasta en nuestro himno nacional, la blanca montaña, pero la verdad es que hoy en día dura solamente los días que llueve, son los momentos en que uno puede ver la cordillera nevada y el día siguiente que ya no llueve ya desaparece, es como impactante Sí, y cómo se eso, ha cambiado. y fíjate que eso repercute también porque es el lugar donde nacen los cursos de agua que llevan el agua al valle. Así que Exacto. eso está pasando también en Mendoza, del otro lado de la cordillera, digamos, están sufriendo la falta de agua, que tienen que racionarla en determinadas épocas del año muy secas, porque ya los glaciares de montaña no están dando la cantidad de agua en las nacientes que daban antes. Se está viendo en toda la zona de Cuyo, en San Juan, en Mendoza, incluso en San Luis. Es complicado. Mira, yo me anoté acá algunos datos, no sé cuánto tiempo más nos queda, pero igual ahora creo que se puede hacer vivos un poco más largos, ¿no? Pero te quiero leer algunos datos, mira, que me anoté acá. Mira, porque son números que yo para los números soy bastante complicada de recordar, entonces por eso me los anoto. Bueno, por ejemplo, dice en la India, de acuerdo a los datos de Naciones Unidas, el número de proyectos de agua potable es un 62% más elevado en áreas con consejos locales dirigidos por mujeres. Las granjas en países de desarrollo dirigidas por mujeres educadas tienen un 22% más de productividad según Naciones Unidas. O sea, todos estos son datos de Naciones Unidas, ¿no? Un 22,8% del total de parlamentarios en ese lugar, ahí en la India, eran mujeres. Bueno, ahora está cambiando, pero cuando se hizo este informe, que fue hace un par de años atrás, solo un 7% de los ministerios ambientales, de energía o de recursos naturales a nivel mundial son dirigidos por mujeres, un 7%. Solamente un 3% de las mujeres son responsables de ministerios de ciencia y tecnología, que están estrictamente relacionados con esto. Después, en la última cumbre de cambio climático, solamente un 38% de los miembros de las delegaciones nacionales fueron mujeres, a pesar de ser las mujeres las más afectadas por el cambio climático. Fíjate que son todas cifras, por eso pido disculpas que las estoy leyendo, porque es imposible para mi cerebro acordármelas. Sí. En el sector eléctrico a nivel mundial, solamente un 8% de los puestos de poder está ocupado por mujeres,
y representan solamente un 32% del total de trabajadoras de dicho sector. Fíjate estos datos, ¿no? Según el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, más del 80% de los puestos de responsabilidad en materia de cambio climático está ocupado por hombres. Un estudio de la Universidad de Exeter en el Reino Unido concluye que la falta de mujeres en los consejos de administración de las empresas energéticas supone un freno para la adopción de medidas contundentes para combatir el cambio climático. Eso es una cosa que de ahora, es muy reciente, porque me ocupé de tomar datos de ahora, ¿no? Incluso en plena pandemia. La investigación esta subraya que a mayor presencia de mujeres en puestos de decisión en materia energética, tendríamos más respuesta a las necesidades de los ciudadanos y a la lucha contra el cambio climático. Hay evidencia, esto todo entrecomillado porque es tal cual la traducción del inglés del informe, ¿no? Que me tomé el trabajo de hacer para poder leérselos. Hay evidencias de que los países con mayor representación parlamentaria femenina reservan más áreas de tierras protegidas o que las mujeres son más proclives a ratificar tratados internacionales sobre el ambiente. No olvidemos que debemos inspirarnos para juntas lograr un mundo más equitativo, uniendo al feminismo y a la lucha ambiental. Hoy más que nunca gritemos que sin equidad de género no hay paz ni justicia climática posible. Eso es un poco lo que dice Greta, ¿no? Que Greta lo viene diciendo desde todavía antes de que lo escribieran el UK en el Reino Unido en el informe, ¿no? O sea que son datos muy contundentes, ¿no? Muy, Pero, digamos... de acuerdo a esas Sí. cifras, y lo pequeña que son, digamos, como las participaciones femeninas en todas esas materias que son tan importantes, entonces, digamos que si hubiese realmente una nula respuesta de la humanidad al cambio climático, podríamos responsabilizar al sector masculino entonces, porque en el fondo tenemos muy poca cabida de decisión. Es que en realidad yo creo que no lo hacen por maldad, por ser hombres, lo hacen por falta de conocimiento y porque ellos se resisten, muchos de los hombres, sobre todo de mi generación. Yo siempre digo que yo tuve, no sé, lamentablemente me quedé viuda, pero tuve la felicidad de haber tenido al lado mío un hombre que fue mi esposo durante muchos años, que hoy en día tendría 67 años si viviera, que era un avanzado, que yo veo los maridos de mis amigas de esa misma edad, y son, acá decimos en la Argentina machirulos, son tremendamente machirulos, o sea, no las dejan, pero bueno, ellas también tienen un poco la culpa, ¿no? Que estuvieron siempre muy cómodas en su casa, algunas son profesionales, otras no, pero siempre estuvieron muy cómodas en su casa con ese rol de mamá, de ama de casa y nada más. Que uno puede hacer las dos cosas. Yo creo que mis hijos en el fondo están orgullosos de la madre que tienen, ¿no? Pero también, bueno, aunque me critiquen en mi rol en las redes, que soy demasiado instagramer, o bueno, que pierdo mucho tiempo según ellos en las redes, y me expongo, en realidad, la verdad que no tengo nada que ocultar, porque hasta esto lo digo en mis clases, ahora en pandemia, en todos los webinares que me invitan a dar, en los vivos de Instagram como este, o sea, la verdad que no tengo por qué negar la realidad que todo el mundo ve, y que la gente sabe. Y además lo lees todo el tiempo. Lo que pasa que los hombres se resisten a dejarlas, los hombres de mi generación, quizás los de tu generación ya son más compañeros de las esposas. Hay de todo, por supuesto. También tenemos el otro extremo. Bueno, no sé cómo será tu marido, pero... por supuesto, No, yo no hablo por mi marido, que también me no, considero lo bastante decís en general. sortuda. Bueno, Pero Chile sí es una hablo, sí, sociedad un por poco más... generación hay de todo, yo diría. Yo diría que Sí, no son... Chile, yo noté que es una generación un poco más machista, como acá a veces en las provincias del norte también un poco pasa eso, ¿no? Pero yo veo que, por ejemplo, también está el otro extremo, donde hay femicidios y hombres que son el Es otro que ese extremo, que tema, la hay mujer un es su tema cultural propiedad, ¿no? heavy ahí. Sí, sí, es muy heavy esa cuestión cultural. Pero bueno, de a poco está cambiando porque hay ministerios de la mujer, o hay mucho más apoyo, se la escucha mucho más a la mujer que antes. Por lo menos se le permite hacer denuncias de violencia de género, cosa que antes era impensado que una persona pudiera ibas a la comisaría a hacer una denuncia de violencia de género y decían, bueno, ya se le va a pasar, vino cansado de trabajar, ponete linda para cuando venga tu marido, no fue mi caso, pero digo, me cuentan amigas mías, ¿no? Que se terminaron divorciando en algún caso, porque tuvieron un caso de violencia familiar y bueno, son tipos que digamos, por supuesto que todo eso existe, pero yo creo que en este caso particular de la toma de decisiones es más ignorancia y es más la resistencia a dejar esos puestos en manos de mujeres, porque piensan que las mujeres
como tienen, de hecho, en muchas de estas empresas, muchos puestos clave, por ejemplo, donde piden ingenieros, ya hay muchos ingenieros industriales mujeres, ¿no? Bueno, allá le dicen todo ingenieros, acá le decimos ingenieras, ¿no? A las mujeres. Pero cuando ponen un aviso, aunque en realidad está penado por la ley de discriminación de género, te ponen, no te ponen que sean hombres, o te ponen preferentemente masculino, te agregan el adverbio preferentemente, o no te ponen nada, pero a la hora de tomar una decisión, si se presentan Claro. 10 mujeres y un hombre, y ese hombre no tiene los antecedentes profesionales o el currículum que tienen las otras 9 o 10 mujeres, lo toman al hombre por ser hombre, porque si son mujeres jóvenes y están en pareja, piensan que bueno, se van a embarazar, van a pedir licencia por maternidad, o van a faltar cuando los niños tengan fiebre. Esas cosas, aunque no las digan, Sí, pues bueno, es que siempre preguntan en la entrevista de trabajo, oye, ¿y tú tienes hijos? ¿Planeas tenerlo? O sea, a ningún hombre le preguntan sí, eso. eso no, es horrible, es una cosa bueno, a eso me refiero con las inequidades, ¿no? Eh, qué sé yo no sé si soy demasiado optimista, pero digamos, fe que eso puede llegar a cambiar. No sé, yo veo a mis hijos, mi hijo mayor está casado, mi nuera nada que ver, o sea, mi hijo cocina, mis otros hijos también, los varones, mi hijo más chico es el amo de casa, porque mi nuera es locutora y trabaja un montón, la más chica, y mi hijo es amo de casa mejor quizá que mi nuera, ¿no? Con cocina, o sea, mi marido le encantaba cocinar, pero yo no veo que muchos maridos de mis amigas de mi generación cocinen, salvo hacer un asado de vez en cuando, ¿no? En la parrillada sí, bueno, la parrillada de los domingos, pero eso de ponerse a cocinar, y para mí no hay nada más seductor que un hombre que cocine, no sé, eso es algo, no, es así, ¿viste? ¿Qué sé yo? Debe ser un poco, o sea, tiene que haber un cambio de mentalidad, y yo veo en mis hijos que es muy diferente de lo que fue mi generación. Quizá, bueno, mis hijos aprendieron de su papá, porque mi marido siempre fue muy compañero, hicimos todo juntos, él cambiaba pañales, los bañaba a los chicos, o sea, lo mismo que hacía yo, lo hacía él. Pero no veo eso en muchos maridos de mis amigas, ni siquiera ahora que son abuelos con sus nietos. No, es algo que, bueno, tengo la esperanza que eso puede llegar a cambiar, no sé. Bueno, hoy en día, con toda la relevancia que tiene la lucha de género, yo creo en esa esperanza de que también muchas conciencias masculinas se despierten y quieran también cambiar ese rol histórico que siempre han tenido y que se pongan del lado nuestro y que quieran un mundo de equidad, no solamente por sentir que están perdiendo algo, sino que al contrario, sentir que Van están ganando. ganando, Es que claro. en realidad si no se pierden una parte muy importante de la crianza de los niños. Es hermoso poder, por ejemplo, no sé, yo veo a la gente joven, por ejemplo, que llevan los muchachos, llevan a los chicos a UPA con esos dispositivos que hay ahora para cargarlos mejor, para que la espalda no te duela después, ¿no? Y estoy viendo muchos en la calle, por ejemplo, caminando con los niños bebés así, cosa que antes se veía a las mujeres en ese rol. Ahora lo veo mucho en los varones jóvenes. Por eso tengo la esperanza de que esto cambie. Y volviendo al tema del vivo, bueno, a mí me encanta hablar de estos temas, pero tenemos que hablar del tema del vivo. Es hora de que de que se empiece a tener en cuenta todo lo que sale de los informes de los foros femeninos en cuanto al empoderamiento de la mujer en los temas de cambio climático, que se empiece a tener en cuenta lo que te decía recién, o sea, digamos, los informes y todo lo que surge de Y esos la foros, vivencia también, la la experiencia en vivencia y terreno. la experiencia que tienen, ¿no? El 80%, por ejemplo, de las que cultivan la tierra, eso es una estadística que me acuerdo, ¿no? Es una de las pocas que me acuerdo de memoria. El 80% de las mujeres que trabajan la tierra es dueña del 1% de la tierra, nada más. En general son terratenientes, son hombres los dueños, o ellos la subalquilan, o las que son mujeres agricultoras. Eso es inaceptable también. Nunca pueden llegar a tener más del 1% de la tierra de su país. Estamos hablando en general de Asia y de África subsahariana, ¿no? Y también en muchos países de América Latina pasa eso. Quizás no en nuestros países, pero en países de Centroamérica o en algunos lugares más rurales eso ocurre también. Así que no sé si me quedó alguna cosa, a ver, de otras estadísticas que me anoté un montón de cosas, pero Pero Irene, mira, hay una pregunta que yo quiero hacerla sí o sí para que quede dentro del vivo. Y es, decime.
y es respecto como a las mujeres, como, no sé si tú ubicas el término que es muy, muy usual acá en Chile, que es como bacán, las mujeres bacanas. Sí, Eh, claro, nosotros también usamos esa palabra. sí, Es bien de la jerga del lunfardo del cono sur. Sí, sí, lo usamos. quiero que Serían me las digas pitucas, las quiénes, bacanas son las pitucas. claro, quiénes tú consideras que son como las mujeres bacanas que la llevan con respecto al tema de lo sustentable y del cambio climático. ¿Quiénes son esas mujeres que están liderando todas estas batallas y las están ganando, digamos? Mira, a ver, hay dos cosas. Una, por un lado vos tenés las verdaderas mujeres líderes, que son las voces de cambio, que piden la inclusión de todos estos esfuerzos, que bueno, siempre todo lo que se haga es poco, ¿no? Y además eso se ve a veces erosionado frente a las decisiones que toman los hombres, ¿no? Lo que hablábamos antes. O sea, los hombres abonan la teoría de que sí, hay que darle más lugar a la mujer, pero resulta que después no la dejan pasar de ese techo de cristal. Eso por un lado. Pero después por el otro lado están las que hacen, las que creen hacer algo beneficioso por el ambiente y hacen puro greenwashing. Que eso es algo ¿no? Que para los que no saben lo que es el greenwashing, es hacer como que, pero que en realidad no hacen Claro, nada. O sea, la semana que viene voy a la tener un vivo. hipocresía, Sí, la claro, la semana que viene voy a hipocresía tener un vivo, ambiental. probablemente el viernes que viene voy a tener un vivo, si me siguen en Guay Sirene por Instagram se van a enterar, voy a tener un vivo que la conocés vos, con Susana Barzuna de Costa Rica, sobre greenwashing, justamente. Creo que va a ser el viernes a las 8 de la noche, hora nuestra, y a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, ¿no? Y bueno, o sea, hay voces que se levantan, digamos, de liderazgo en este sentido, pero también hay mucho de lo otro, ¿no? Que bueno, a veces me consultan, me escriben en privado de Instagram o por mail bueno, cualquiera de los medios de comunicación que tengo yo de las redes sociales y me preguntan qué opinas de tal cosa y por ahí hay gente que lo está haciendo de buena voluntad, pero resulta que me doy cuenta que quizás sin saber están haciendo greenwashing o están promocionando algo que es greenwashing. Y otros que lo hacen abiertamente, que dicen, bueno, esto es sustentabilidad, pero o usan el adjetivo, por ejemplo, no sé, ecológico para cualquier cosa, algo que porque es verde, marrón o tiene los colores de la naturaleza es ecológico, ¿no? Y eso está también un poco ligado también y acá eso también tiene que ver con el cambio climático, mira cómo todo está relacionado con todo. Las famosas multinacionales alimenticias, acá ustedes tienen ya por suerte, igual que Uruguay, el etiquetado frontal de los alimentos, el etiquetado negro de los hexágonos, ¿no? Bueno, en Los Argentina sellos, ¿sí? sí, los sellos negros. Bueno, en Argentina hay un lobby tan fuerte que se presenta proyecto y no se aprueba, y no se aprueba, y no se aprueba. Y hay montones de alimentos donde aparece no sé, el dibujo animado de turno, digamos, que el niñito va a ver, va a querer esos cereales y resulta que esos cereales no tienen nada de alimento. Cuando te pones a leer los elementos nutricionales, no tienen nada de lo que promociona y entonces eso sería, en vez de ser greenwashing, sería food washing, no sé cómo llamarlo, no existe esa palabra, pero te venden algo como algo bien sano, que no es nada sano. La mayor parte de los yogures tienen exceso de azúcar, la mayor parte de muchas de los alimentos, no sé, fiambres, tienen exceso de sales. Está bien, la sal es un conservante, bueno, pero a veces no es necesaria esa cantidad. Pero la gente que es hipertensa debería poder saber, ¿no? Que no puede comer eso. Y te hacen una publicidad en el envase como que no le va a hacer nada. Y eso es gravísimo. Pero Y bueno, Irene, son todas empresas muy poderosas, pero bueno, y que por supuesto aportan te quería como al cambio. enfocar porque Sí, estábamos hablando de estas mujeres como que lideran el tema y tú estabas diciéndome que igual habían personas que se iban por el lado del greenwashing, pero como que de repente te fuiste demasiado por ese lado y sí, tenés razón. perdimos como No, el no, está norte bien. respecto hacer. Yo quiero saber bien como quiénes son las mujeres que para ti, que tú admiras dentro del área en que tú Pero te vos querés manejas. nombres, que te dé nombres o que te diga, porque nombres hay muchos, o sea, la mayor parte de las ONGs las ONGs serias,
tienen mujeres digamos, o que no están en un poder de decisión, pero, por ejemplo, estas ONGs van a los lugares donde hay potencialmente estos problemas por el cambio climático y relevan toda la información, y eso después se publica en informes anuales, por ejemplo, de las ONGs, ¿no? Lo que pasa es que a la hora de tomar una decisión, no sé, a nivel gubernamental me refiero, porque muchas ONGs hacen lo que los gobiernos no hacen. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Acá hay una organización muy seria que hace de derecho ambiental, que se llama Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, la FARN, que saca todos los años un informe anual que debería salir del Ministerio de Ambiente. Quizás, bueno, ahora está empezando a haber informes del Ministerio de Ambiente, pero hasta hace poco no había. Entonces, esta ONG tomaba el rol que debía tomar el Estado, y donde ahí, bueno, aparecen estos temas y muchos otros también, ¿no? Ambientales, y bueno, y ellos tienen, por supuesto, una voz muy, digamos, muy importante en el sentido académico, porque, bueno, la mayoría son abogados, ¿no? Surgió así, de hecho fue la primera ONG que hizo que en la Argentina se reconocieran los derechos difusos. No sé si sabés lo que son los derechos difusos. Por ejemplo, acá hubo un caso de empetrolamiento de pingüinos en la Patagonia. Obviamente un pingüino no va a ir a hacer un juicio porque lo empetrolaron, pero resulta que las personas que querían presentar una denuncia penal, por ejemplo, por eso, contra la empresa que había ocasionado el derrame de petróleo, no le permitían hacerlo porque decían que esa persona no era, o sea, que los animales no son sujetos de derecho. Claro, que no son sujetos de derecho. Entonces, estaba encuadrado, sí, quizá bajo la forma de los derechos colectivos, las leyes, pero no existía el derecho difuso, que es cuando vos sabés que hay un problema ambiental que puede potencialmente ocasionar un daño al ambiente, aunque no seas directamente perjudicado. Bueno, ahora eso se puede hacer en la Argentina, y ellos fueron la primera comisión directiva que tuvo esta ONG, que es muy antigua, tiene unas cuantas décadas, logró eso, ¿no? Después hay otras, como la Fundación Vida Silvestre Argentina, hay ONGs realmente serias con muchas voces femeninas. Yo fui voluntaria de la Fundación Vida Silvestre, por ejemplo, cuando era jovencita, ¿no? Y bueno, la verdad es que tiene que haber un rol más, digamos, más preponderante en el momento de las decisiones, porque la información está, los problemas se conocen, el tema es cómo se toman esas decisiones y cuándo, porque si vamos a este ritmo no se va a poder hacer lo que pide el Acuerdo de París, ¿no? En el que firmaron un montón de países y ratificaron en el Acuerdo del 2015. Entonces, para poder hacer eso hay que ponerse las pilas, como decimos acá, ¿no? O sea, y no darle tanta bolilla a tanto greenwashing. Y yo creo que el greenwashing, cuando se sabe que se está cometiendo, digamos, que se está usando para vender, con publicidad, con marketing, con un diseño industrial inadecuado, yo creo que hay que penarlo. Para mí debería estar penalizado, pero no está penalizado. Cualquiera dice y hace cualquier cosa. Y te ponen adjetivos ambientales, o color verdecito, o hojitas, ¿no? Acá, por ejemplo, no sé, cuando se agregó un componente a las bolsas de plástico para que tengan una degradación física, por acción de la luz, le pusieron una hoja, qué sé yo, la gente confundía degradable con biodegradable. Y era plástico derivado del petróleo, no era biodegradable, al contrario, peor, se te rompen pedacitos, entonces los animales se lo tragan más fácilmente que en una bolsa entera. Entonces, te lo dibujan. Claro, eso es greenwashing. Y la gente que hacía esas bolsas y ponía eso, cuando no tenía idea en realidad que en realidad es un error, que está mal. O sea, después lo modificaron. Que dijéramos que eso sí, que eso pasó en el pasado, pero la verdad es que lo triste es que sigue pasando. Y esas Sí, bolsas sigue siguen pasando. comercializándose. ¿Sabés qué pasa? Que los bioplásticos no son ninguna cosa que no se conozca cómo se hacen. De hecho, no solamente cualquier cosa vegetal con lo que vos usás para hacer papel, se puede usar para hacer bioplásticos, restos de lo que sea, desde chala del choclo hasta cáscara de banana, o de piña, ananá, o de palta, o lo que sea. Todo eso se puede usar. Si se puede usar para hacer cuero vegano, entre comillas, también se puede usar para hacer bioplástico. Lo mismo los derivados de animal, por ejemplo, las plumas de los criaderos de pollos, las plumas, que se aprovecha la parte blandita, pero la pena de la pluma, que es la parte del centro, que es
que es puro material parecido a nuestro pelo o a nuestras uñas, que es queratina, eso hay emprendimientos de bioplásticos fabulosos. Acá hubo un premio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el premio Innovar, que en la universidad donde yo estudié, justamente ganaron el premio por un bioplástico que hicieron con, no me acuerdo si fue también cáscaras de naranja, de soja o qué usaron, ¿no? Bueno, cualquiera de estas cosas se puede usar. Pero ¿qué pasa? A la hora de invertir, las personas, digamos, cuando ellos hicieron el prototipo fue genial. En el momento de la inversión, no, los que ponían el dinero dijeron no, porque en realidad cuando una persona va a comprar una bandejita para hacer el delivery de comida, prefiere comprar del plástico derivado del petróleo porque cuesta la 10ª parte, porque justamente el petróleo tiene subsidio, todo lo que sea derivado del petróleo tiene un subsidio, entonces hay que empezar cambiando todos esos subsidios que se dan a los combustibles fósiles a las energías renovables. Entonces ahí vas a lograr verdaderamente un cambio para favorecer para, digamos, mejorar el cambio climático, valga la redundancia, ¿no? Entonces, hay toda una cuestión que es un mecanismo de relojería, digamos, que viene una cosa tras otra, que si vos estás subsidiando la industria del petróleo de la manera que se está subsidiando, nunca van a tener oportunidad los bioplásticos, porque como me dicen mis alumnos de los cursos de verano, que son economistas, ¿no? de la Facultad de Ciencias Económicas, me dicen, lo que pasa es que los costos fijos de un producto hecho con plástico biodegradable son mucho más altos porque los consume mucho menos gente. Entonces se dividen entre menor cantidad de población, entonces es lógico que van a ser más caros. Eso es del libro de cualquier economista. Y yo lo sé eso. Lo que pasa es que nadie invierte masivamente en los bioplásticos. El día que le saquen los subsidios completamente a los combustibles fósiles y se lo den a las energías renovables, entonces ahí la cosa va a tener otro color. Aquí nos sugieren, dicen, bueno, y si se lo cobraran al consumidor, rápidamente entonces el consumidor empezaría a utilizar reutilizables. Sí, sí, eso también, pero bueno, mira, la verdad que las soluciones se conocen todas, ¿no? Está todo inventado, como digo yo, todo está inventado. El asunto es ponerlo a la práctica, y para eso también tiene que haber el rol del Estado regulando, tiene que ser muy fuerte. Por eso el tema del etiquetado que yo decía recién, el tema de lo que hablábamos, de no promocionar determinados tipos de minería, porque de pronto te dicen, bueno, no se puede vivir sin minerales. Sí, pero nadie está diciendo vivir sin minerales. Lo que uno está diciendo es que no se puede hacer minería en un lugar donde el agua es escasa y que después van a tener un dique de cola que va a ser contaminado y la gente se va a perjudicar. Entonces hay que escuchar. Y además la estupidez de estar botando minerales todo el tiempo a la basura, porque la gente no recicla, entonces bota aluminio, bota lata y... ¿Qué es eso? O sea, y esos son recursos sí. Yo siempre recomiendo la serie de documentales, no son documentales, es como una animación que lo debes conocer seguramente, de Annie Leonard, todas las animaciones, ¿no? La historia de las cosas, la historia de los minerales, la historia del agua embotellada, la historia de los cosméticos. Ella, digamos, de una manera muy sencilla, están todos doblados o subtitulados al español, los más nuevos están subtitulados, los más viejos están doblados al español, así que pueden poner Annie Leonard y la historia y les aparece toda la serie, ¿no? Y ella en la historia de las cosas muestra cómo las sociedades modernas derrochan mucho más materiales en la basura de lo que hacían, por ejemplo, mi abuela, de la época de nuestras abuelas. Y ahí es donde aparece la famosa teoría del decrecimiento de Serge Latouche, ¿no? que es un francés, que a él lo acusan de querer vivir como la prehistoria, pero él dice, no, hay que volver a los 60, en cuanto a la capacidad de consumo, ¿no? Con las cosas que uno compraba que duraban un montón, que no tenía obsolescencia programada, que la obsolescencia percibida con respecto a la moda era menor, bueno, todo eso, pero con la tecnología actual. Y eso sería lo ideal, esa famosa teoría del decrecimiento, ¿no? La pueden googlear. Se llama Serge Latouche, se escribe. Sería Sergio, Serge en francés, Serge Latouche se escribe. Y él hizo todo un tratado de este tema y es un economista de los no tradicionales, digamos, ¿no? Él siempre dice una frase que es muy interesante, que a mí me encanta, que dice, el que crea que, hablando con respecto a lo que decías vos de derrochar los materiales, ¿no? El que crea que puede derrochar
cualquier cosa en un planeta finito, o sea, que crea que los materiales son infinitos y que los derrocha en un planeta finito, o es un loco o es un economista de los tradicionales, como diciendo yo no soy de esos, ¿no? Porque él es un economista que digamos, se volcó más hacia la sociología. Y es muy interesante leerlo, porque te puedo asegurar que la mentalidad, si vos tenés alguna duda, ahí te hace un switch, ¿viste? Y está, por suerte está en español, así que el que no entienda francés lo puede leer en español, así que está bueno. Yo lo recomiendo. No sé, no alcanzo a leer con estos lentes, qué dice, a ver, qué No, nos están poniendo. le encanta a Annie Leonard. Eh, Respecto a lo que estábamos hablando hace un rato sobre las mujeres, quiero destacar el hecho de que tú comentaste que hay un rol femenino súper fuerte en el liderazgo de las ONG. Y en ese sentido, me gustaría hablarle a las personas que nos están escuchando ahora de que cuando el Estado o los poderes fácticos no te dan a ti como mujer el espacio que tú requieres para hacer un cambio en lo sustentable, en el mundo que a ti te rodea, y tú realmente tienes la energía, las herramientas para poder hacer eso, la ONG es un excelente camino para poder hacerlo. Y muchas mujeres han abrazado ese camino porque es un camino en el fondo de emprendimiento en el cual tú no necesitas la aprobación de otro para poder armar tu cuento. Exacto, exacto. Son las llamadas sociedades intermedias o asociaciones intermedias de la sociedad civil, digamos. Y muchas veces cuando, digamos, los gobernantes derrapan, decimos acá, o sea, se van hacia un lugar que no es el correcto, son las ONGs las encargadas de ponerlos en su lugar, ¿no? Sobre todo las ONGs más, digamos, más conocidas y más reconocidas, que acá tenemos unas cuantas de las ambientalistas, de las ONGs ambientalistas, algunas que las nombré recién. Hay otra que también es muy, digamos, muy fuerte en este sentido y está haciendo cosas maravillosas, que es la Fundación Azara, Félix de Azara, que también que es más nueva, pero que en el poco tiempo que tiene hizo cosas fabulosas, unos 20 años más o menos. Hace poco justamente tuvieron hicieron en sus redes reconocimientos, ¿no? hacia la actividad que habían hecho por estos 20 años, y bueno, yo fui una de las que seleccionaron una serie de personajes como para que hicieran un mensaje, ¿no? Por esos 20 años, y bueno, yo fui una de las que di mi mensaje, que también, por supuesto, conocí a muchísima de la gente que trabajó ahí, las cosas maravillosas que hizo. Por ejemplo, hay un naturalista, fíjate que no necesariamente uno tiene que tener un título académico, un naturalista muy conocido y que hizo cosas muy, muy buenas, que lamentablemente falleció muy joven de cáncer, que fue Juan Carlos Chévez, que cuando yo hice uno de los libros del único sitio Ramsar que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que es la Reserva Ecológica Costanera Sur, se lo dediqué a él porque acababa de fallecer, justamente le dediqué el libro a él. Yo lo conocí trabajando él en la Fundación Félix de Azara, nació en una casita muy pequeña cerca del Museo de Ciencias Naturales, ¿no? De acá de la ciudad de Buenos Aires. Y él fue uno de los pioneros, por ejemplo, él trabajaba en Misiones, en la provincia de Misiones, en el noreste, en el límite con Brasil, y fue la primera provincia argentina en tener un Ministerio Provincial de Ambiente, cuando acá ni se hablaba a nivel nacional de Ministerio de Ambiente, por ejemplo, ¿no? Y es gente, bueno, con su esposa, por supuesto, con su mujer, que justamente de casualidad es alumna mía de posgrado en la Facultad de Derecho, ¿no? Que ella vive. Y bueno, es una chica joven, pero digo, que dejó mucha enseñanza en mucha gente digamos que lo seguía, aún no siendo profesional en el sentido de académico, de haberse graduado en una universidad, pero tenía un conocimiento de la naturaleza como nadie. Y la cantidad de discípulas, mujeres, que quedaron con el conocimiento que él le transmitió, es enorme. Y es maravilloso. No hay una chica que yo haya tenido de alumna que no te diga: yo conocí a Juan Carlos Chévez y qué maravilla todo lo que me transmitió y todo lo que aprendí. Por eso te digo que hay de todo. Están los hombres que no le dan bolilla a lo que las mujeres necesitan, y están los que realmente escuchan,
toman esa experiencia y lo transforman en políticas, aunque no sean políticas públicas directas. O sea, cuando él estuvo en el Ministerio de Ambiente lo pudo hacer en la provincia de Misiones, pero provino de una ONG como esta que te comento, y también estuvo en la Fundación Vida Silvestre Argentina, que es de los años 70, es antiguo. Yo estuve en era jovencita, no me acuerdo, estaba recién graduada o estaba por graduarme de la licenciatura cuando se creó la Fundación Vida Silvestre Argentina, que hizo el acta fundacional en el Salón Auditorio del Museo de Ciencias Naturales, no siempre me acuerdo. Y en todos los años que pasaron, desde la creación, hizo cosas maravillosas y tomó el rol que debió haber tomado el Estado durante mucho tiempo, ¿no? O sea, por eso te digo, son las ONG las que ponen en su lugar a veces las políticas públicas que no se toman, ¿no? Y que al final terminan teniéndose que implementar. Por ejemplo, ahora con la ley de humedales. Acá hubo una quema de humedales muy fuerte durante la pandemia, y bueno, hubo 15 proyectos, hasta ahora no hay ninguna ley, pero se logró consensuar una que entró en el Congreso Nacional a fin de año, justo antes de las fiestas, y ahora tiene que pasar por otras comisiones durante este año, y los que la propusieron, digamos, son todas ONGs, estas 15, bueno, en un solo caso creo que hubo legisladores, y también para hacer digamos, para integrar todas, también ahí tuvieron que ver los legisladores de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso, pero en principio surgió de las ONGs, y sobre todo de las ONGs donde había militancia juvenil, militancia no en el sentido partidario, sino político. Viste que uno hace política hasta cuando uno educa a sus hijos hace política. Entonces, cuando hablo de política pública no me refiero a política partidaria, me refiero a cosas para hacer en beneficio de la gente. Activismo, ¿no? Activismo, exacto. Entonces muchas fueron organizaciones juveniles. No sé cómo estamos con los tiempos, ya llevamos como 1 hora y 20 o algo así. Mira, yo me anoté un montón de cosas que al final no te terminé de decir, pero bueno, no, una de las cosas, lo dije con otras palabras, pero que la acción climática feminista tiene mucha resistencia por parte de estos hombres que son los que están a cargo de las empresas de los combustibles fósiles, ¿no? Que eso es un gran problema. O sea, hay un sistema energético basado en combustibles fósiles donde las decisiones las toman los hombres, o sea que ahí ya la acción climática feminista, la resistencia no te basta decirte que es total, ¿no? Después, otra de las cosas que me anoté acá en cuanto a la mitigación, digamos, cuando vos no podés mitigar, que tenés que adaptarte, hay una paradoja, porque los efectos adversos que justamente se van a generar con el cambio climático va a afectar más a las mujeres que a los hombres, porque son las que están justamente en los lugares estos sobre todo las zonas rurales con los chicos, ¿no? Y esto acentúa mucho la desigualdad y la discriminación de género, y eso es lo que no se tolera, y lo que están tratando los eurodiputados en este momento, de que este informe que se hizo con una serie de recomendaciones se pueda implementar, ¿no? Por lo menos en la Unión Europea. Después, a ver, que algunas cosas ya te las dije, bueno, que hablan de, Naciones Unidas, por ejemplo, habla de transición energética inclusiva. Fíjate, transición energética inclusiva, refiriéndose específicamente a la mujer. Y esto va a ser en beneficio energético para todos, ¿no? Para mujeres y para hombres. ¿Qué más? A ver, algunas cosas que me marqué acá. Bueno, ya creo que la mayoría te lo dije. A ver, acá en la computadora tengo algunas otras cosas. Bueno, me gustaría, sí, decime. decir un dato que se relaciona con este tema, y es que por lo menos en Chile, un organismo que presta ayuda financiera a los emprendedores es Cercotec. Y hay hace poco se reveló una cifra respecto Comentá lo que es el COTEC, porque tenemos gente argentina que nos sigue, que por ahí no sabe. Bueno, Cercotec es este organismo gubernamental que es una ofrece fondos o financiamientos a emprendedores, digamos, o sí. emprendimientos. También hace trabajos como de incubadora, presta también no solamente fondos, sino que también asesoría, hace contactos, alianzas. Esa es como la función que cumple Cercotec. El tema es que Cercotec lanzó hace poco una cifra respecto a quienes postulaban a los fondos de emprendimiento. Y fue para mí una grata sorpresa saber que los emprendimientos
de hoy están siendo liderados por las mujeres, Exacto. pero no en un porcentaje demasiado amplio, pero digamos que como un 56%, digamos, más emprendimientos femeninos que liderados por sus pares masculinos. Y eso Bueno, quiere vos fíjate que las cuentas que vos seguís en Instagram, que son más o menos las mismas que sigo yo de emprendedores, fíjate, hace este ejercicio, o le digo a la gente que nos siga, que se fije, que compare la cuenta de Instagram de Somos Cero con la cuenta de Instagram de Guay Sirene, quiénes son los que seguimos, a quiénes seguimos nosotros, y que de las empresas de triple impacto que nosotras seguimos, cuántas son mujeres y cuántos son hombres. Yo te diría que casi todas son mujeres. Voy a aclarar un poco lo que es de triple impacto porque hay gente que por ahí no sabe. O sea, son las que en inglés se llaman las 3 P: People, Planet y Profit. O sea, en favor de la gente, en favor o sea, de people por la gente, Planet en favor del planeta y Profit, por supuesto, porque tienen claro, si es una empresa tiene que tener un beneficio económico, pero en castellano serían las que llamamos de triple impacto, con el banquito con las 3 patas: social, ambiental y económico, ¿no? Y si hacen ese ejercicio que yo te digo, pues yo lo hice, comparé no solamente la tuya, la de Cristina, porque la de Susana Barzuna, la de, bueno, otra amiga mía, también Cristina, y varias otras cuentas que yo sigo, que siguen también cuentas de emprendedores, así de triple impacto, y la gran mayoría son mujeres, la gran mayoría son mujeres, por diferentes razones, por las que sea, no importa, pero bienvenida sea ese dato, ¿no? Ese cambio. Y antes no era así, hasta hace 10 años no era así. Bueno, tampoco se tenía mucha noción de lo que eran las empresas de triple impacto. Y una cosa que uno se sorprendería es que ahora en pandemia uno puede ver la cantidad de empresas, grandes y chicas, incluso muy, muy pequeñas, pymes, ¿no? Pequeñas y medianas empresas que se transformaron de una empresa común a una empresa de triple impacto para hacer un beneficio para su entorno social, para su gente y además en torno a de lo ambiental. Se sorprenderían la cantidad que lo hizo, tomando conciencia de que la pandemia realmente fue originada por temas ambientales que manejamos mal como sociedad, ¿no? Como comunidad mundial, digamos. Entonces, y no es tan complicado, es mucho más sencillo de certificar una empresa de triple impacto de lo que la gente se cree. O sea, es simplemente poner un poco de buena voluntad y ver, bueno, a ver cuáles son las necesidades de la comunidad a la cual yo estoy prestando un servicio con mi beneficio económico y qué cosas puedo hacer. Por ejemplo, si yo tengo telas, bueno, tratar de no usar telas que sean derivadas del petróleo, porque, bueno, la industria de la moda sabemos que se mueve, bueno, tratar de no emplear trabajo esclavo, que muchas de las empresas de la moda sabemos que traen inmigrantes de Paraguay, por lo menos acá pasa eso, de Bolivia, y tienen lo que llaman la cama caliente. O sea, hay gente que es vecina de estos talleres clandestinos, de grandes marcas, que saben que las 24 horas que escuchan la máquina de coser. Cuando uno está cosiendo, el otro está durmiendo, generalmente son parejas, ¿no? Y cuando el otro se levanta a coser, el otro se acuesta. Por eso le llaman de cama caliente, ¿no? Porque es tremendo eso, y hay incluso hasta trabajo infantil. Entonces, y usar tintes cada vez se está tendiendo más a volver a los tintes naturales, derivados de vegetales, o sea, no derivados del petróleo. Por ejemplo, los jeans, que son azules, pueden ser de algodón. Sí, perfecto, la tela es de algodón, pero el color azul es muy difícil de obtener de la naturaleza. Entonces, ¿de dónde se saca para teñir los jeans de azul? ¿Por qué los jeans tienen que ser azules? ¿Dónde está escrito eso? ¿Por qué no pueden ser de otro color? Entonces, el tinte azul es un derivado del petróleo, que tiene un fuerte componente, digamos, derivado del petróleo. Y a veces, bueno, no es de algodón puro tampoco, cuando el asunto de que es chupín, entonces tiene que quedar bien ajustado, le ponen spandex, y el spandex es un derivado del petróleo. Entonces hay que mirar todas esas cosas. Cuando uno compra, el consumidor tiene que poder saber y darse cuenta de esas cosas, porque si vos no lo elegís, el tipo que lo fabrica no le va a quedar más remedio que hacer lo que la gente pide. Pero para eso la gente tiene que estar informada. O sea, por eso un consumidor consciente, informado, ahora que el 15 de marzo fue el Día Internacional del Consumo, ¿no? Que siempre se llamó Día Internacional del Consumidor, el 15 de marzo. Ahora se llama Día Internacional del Consumidor Responsable, o del Consumidor Consciente. Se le agregó un adjetivo, ¿no? Y bienvenido sea que le hayan agregado. entonces. Estamos a la moda nosotras. Somos consumidoras conscientes. Yo no tenía idea que tenía un día ahora que lo sé.
Voy Sí, el a... 15 de marzo, fíjate, es un día internacional. Yo durante mucho tiempo hice actividades, bueno, ahora estoy jubilada de toda actividad de gestión, pero cuando después de hacer investigación, cuando Caballo nos mandó a lavar los platos a las investigadoras, me dediqué a la gestión ambiental durante mucho tiempo y todos los años hacía alguna actividad relacionada con el día por eso lo tengo muy, muy presente. Y bueno, ahora lo hago con los alumnos en la universidad también, lo sigo haciendo en ese sentido, pero sí, está el Día Internacional del Consumidor Consciente o Responsable, que ahora se agregó ese adjetivo. Excelente. Así que estamos en el mes del consumidor, aparte del mes de la mujer. Sí, po. Bueno, Irene, te quiero dar las gracias en nombre de Mujer Sustentable por este espacio, por toda tu sabiduría, por tu generosidad. No, un placer enorme. Mira, la verdad que todos somos, mira, todos somos sabios en algo. Einstein decía, todos somos ignorantes, solo que en cosas diferentes. Yo, por ejemplo, de lo que vos haces en tu profesión no tengo ni idea, pero bienvenido sea todo lo que haces por el ambiente, porque lo mismo Susana, siempre le digo a Susana Barzuna de Costa Rica, hoy le deben estar picando las orejas porque hoy la nombré 3 veces. Y seguro que ahora debe estar trabajando, porque en Costa Rica es temprano, pero seguro que después va a ver este vivo. Y ella viene del ámbito es licenciada en administración, así que imagínate. Y ella está renovándose con su espacio de su cuenta sostenible Pura Vida, que también hace y va a seguir haciendo montones de cosas por el ambiente. Y bueno, me parece genial que la gente que viene de otras carreras que no tienen nada que ver con lo ambiental, bueno, hoy sepa que es una manera de tener una vida sustentable para las futuras generaciones, ¿no? Porque uno lo que está haciendo es dejar todo esto para la posteridad, porque yo no voy a llegar a ver todos esos cambios, pero al educar al estudiante universitario de carreras que no provienen de áreas ambientales en todo esto, en posgrado, a mí me parece fabuloso, y me siento muy feliz de poder hacerlo, y de poder hacer estos vivos, así que soy yo la que tiene que agradecer, el placer fue todo mío de conversar contigo, y todas las veces que quieras voy a estar a disposición siempre. Muchas gracias, Irene. Lo sé y te agradezco eso porque yo siento también esa honestidad tuya de cuando dices eso, de que para ti es un placer. Yo sé que es cierto porque No, se no, te nota que lo disfrutas lo mucho. siento. O sea, yo transmito mi pasión, entonces yo tengo que agradecer a quien me escucha, que pueda estar durante, mira, ya casi 1 hora y media escuchando cómo yo apasionadamente transmito todo esto. Y pueden fijarse después un poco, chusmear, como decimos acá, o estoquear un poco mi cuenta de Instagram, Waisirene, WAIS, ahí la voy a anotar, porque habíamos quedado, la iba a anotar, pero no la escribí, a ver si lo puedo hacer sin irme de ahí. Es primero el apellido y después el nombre, porque cuando yo resulta que abrí la cuenta de Instagram un poco por mis alumnos de la universidad, ahí está, Güey Sirene. Ahí lo puse, para los que nos están viendo. Los que nos van a escuchar después, cuando esté grabado, no lo van a ver, pero es WAIS Irene, todo junto, con No, A y pero una sola I. no te preocupes porque cuando quede grabado, ahí a colocar el URL, ¿no? En realidad el arroba de la cuenta. Bueno, genial. Y también el tuyo, que somos cero, porque ahora estamos en Mujer Sustentable. Y dicho sea de paso, te cuento que me suscribí al newsletter de ustedes, ya me subí al grupo de Mujer Sustentable, ya me llegó el mail de bienvenida, todo eso, así que cuando necesiten, aquí estoy. No, y la Excelente. verdad bueno, yo soy la que tiene que agradecer, porque me gusta que poder transmitir esto, y bueno, tu espacio es un espacio que yo sé que ve mucha gente, así que gracias a vos por esta oportunidad. No, el placer también ha sido todo mío, Irene. Y Bueno, un beso. excelente que te intereses en Mujer Sustentable porque es una plataforma latinoamericana, o sea, hay muchas voces Lo vi, lo vi, de lo vi, todos me los gustó países mucho. de Latinoamérica que están aportando desde lo sustentable y están compartiendo. Así que genial, genial que te interese. Sí, lo vi, me gustó muchísimo, inclusive cuando hice este aviso de este vivo, la etiqueté en Facebook también, la Mujer Sustentable, así que después fíjate, va a ser que está etiquetado, así que bueno, un gusto, como Ya, siempre. nos despedimos entonces. Cariños a todos los amigos chilenos que tengo por ahí, desparramados por todo el país. Así que hace muchos años que no los veo, pero bueno, seguimos en contacto con muchos de ellos. Ahora nos volvimos a reencontrar con las redes sociales, porque en la época que yo iba a Chile no había redes sociales, pero nos fuimos recuperando con el tiempo. Así que bueno, un beso grande.
Beso Y también a los nuevos amigos como vos, ¿no? Que uno en pandemia realmente se va conectando con gente de todas partes. Eso es genial, eso es genial. Así que, y aprovecho para contar que a partir de abril voy a hacer un ciclo de cine ambiental de 7 a 9 de la noche, que es el mismo horario de Chile que de Argentina, los jueves, de 7 a 9 de la noche, una vez por semana, un ciclo de cine ambiental donde vamos a debatir documentales ambientales, no películas de ficción, documentales con temas ambientales vigentes. Así que quien quiera me escribe por Instagram y le paso la información. Así que son todos bienvenidos. ahí me imagino que tienes la información en la cuenta tuya. Debe estar, sí, creo que hay un flyer por ahí que no lo hice yo porque soy bastante desastrosa para estas cosas, pero tengo quien me ayuda con la tecnología, así que sí está. Bueno, bueno, Perfecto, ahí los interesados pueden ir Valentina, te a la mando cuenta un beso de Meli. grande y gracias por todo. No, gracias a ti. Besos. Chao. Y gracias a todos los Creo que que se tengo que, conectaron. creo que tengo que salir yo primero, ¿no? ¿Cómo es el No, tema? no, yo cierro nomás. Acuérdate de guardarlo, Sí, después yo sí, lo no te comparto. preocupes, va a quedar Ahora guardado. que se puede compartir de nuevo por Instagram, lo voy a compartir. Ya, perfecto. Ok. Ya, gracias a todos por conectarse y voy a cerrar.